En segundo lugar, dice San Alberto Hurtado, el sentido de responsabilidad social. Si no solo tener presente son problemas humanos, sino que yo soy responsable también. Dice el santo, en el gran organismo que es la nación, o en el organismo religioso que es la Iglesia, el universitario es el encargado de estudiar, planear y llevar adelante las decisiones o reformas que hagan esta vida más humana. La responsabilidad social. De hecho, en toda nación, en toda patria, la nación se va abajo o se eleva por aquellos que piensan o que deberían pensar. Los universitarios en el mundo laico y el crítico. En tercer lugar, dice el santo, el universitario debe aprender a tener sentido del escándalo. Y dice él, siempre vivo. Es decir, debe tener sus ojos abiertos al mal. Uno no va a la universidad simplemente para cursar tal cosa, aprobar, y los exámenes aprobar, sacar el título y se acabó. Debe aprender a tener este sentido de rechazo del mal. No para deshacerse de una crítica estéril, sino para remediar y construir. La única razón, dice San Alberto Hurtado, de ser crítico es ser constructivo. Como la única razón para echar abajo una casa es edificar otra en su lugar. No se trata de criticar por criticar. Estamos llenos de gente negativa en ese sentido. Debemos hacer una crítica realista y profunda, pero para construir. Es tan comúnmente mal comprendida, dice el santo, la idea de la resignación. En nuestra patria, ¿cuántos problemas hay en todos los órdenes? En el orden de la educación, en el orden de la salud, en el orden de la seguridad, en el orden de la pérdida de la independencia política, económica, en el orden de la guerra social que se ha desatado, y en tantos otros ámbitos. Pues bien, dice San Alberto Hurtado, tenemos derecho a resignarnos, porque frente a esto uno puede decir, ¿qué se puede hacer? Tenemos derecho a resignarnos cuando hemos quemado el último cartucho. Resignarse antes es vil cobardía, es traición y es pereza. Por eso es que la universidad tiene que mantener vivo en el alumnado el sentido del inconformismo perpetuo, no del rebelde adolescente que se queja de todo porque quiere quejarse, o porque tiene que forjar todavía su identidad y tiene que hacer frente a sus padres, sino el inconformismo auténtico, es decir, aquel que no se conforma con el mal, con la injusticia. Ha de alentarlo a protestar con los hechos, con la voz, con la pluma. Esto se lo dicen los universitarios en 1945. Hoy en día podemos agregar el internet, etc. Las reuniones con los cursos que estamos haciendo. Y cuando otra cosa no puede, al menos protestar con el fondo de su conciencia. No depende de nosotros el que una masa enorme de gente continúe mal alimentada o mal alojada. Pero al menos no tratemos, dice, no tratemos de pactar con el mal. No nos acostumbremos, seamos la voz permanente de la justicia. Si eso no lo hacen los profesionales, si eso no lo hacen los universitarios, si eso no lo hacen los profesores, ¿quién lo va a hacer? Alexander Solzhenitsyn, aquel gran disidente contra el imperio comunista que sufrió en los campos de concentración, en una ocasión decía que el comunismo podría caer en instantes si todos se pusiesen de acuerdo en una cosa, en no mentir y en no aceptar la mentira. Y de hecho, así pasó. Cuarto objetivo que debe, cuarto sentido, cuarta cualidad que debe producir la universidad en el joven: hambre y sed de justicia. Cristo quiere, nos dice San Alberto Hurtado, que le amemos hasta tener hambre y sed ardiente, dispuestos a perder dinero, influencias, el puesto si fuera necesario, pero campeones de la justicia. Y él dice, en modo irónico, y que no se venga a hablar cuando se trata de la defensa de la justicia de la prudencia, entre comillas, no la prudencia cristiana, que debe estar presente en toda virtud, sino la falsa prudencia, el sentido de acomodo, eso que en nuestra jerga aquí en Argentina lo usamos con dos expresiones: ser chanta y zafar. Esa falsa prudencia se hace, dice San Alberto Hurtado, de la prudencia un tabú, y eso es cobarde. Finalmente, la última cualidad es tener y adquirir un espíritu
hacer por estos cursos, dar ciertamente contenido, iluminar, recordar la verdad, incitar, pero sobre todo mover a actuar, mover a hacer cosas. Lo que se pueda, no se puede hacer siempre. Perfecto, hagamos al menos 10. Lo óptimo muchas veces es enemigo de lo bueno. Pero hagamos algo. No quedemos en el inmovilismo viendo como todo se cae a pedazos. San Alberto Hurtado dice: no quedarnos eternamente en las consideraciones generales por más hermosas que sean. Hacer. Es el tiempo de la acción. Monseñor León Cruz, obispo que fue aquí en San Rafael, decía, frente a la situación actual en la Iglesia y en el mundo, muchas veces vemos que la Iglesia arde por los 4 costados y nosotros perdemos tiempo en ponernos a discutir sobre la composición química del agua. Y muchas veces pasa eso. Hace casi 60 años, en 1952, termino con esto, con esta cita, el gran Papa Pío XII enseñaba lo que San Alberto Hurtado recordaba a los universitarios. Y decía ese gran pontífice, y lo decía en 1952, algo que perfectamente se aplique con más fuerza a nuestra patria y a nuestro mundo en este momento. Decía: este no es el momento de discutir, de buscar nuevos principios, de señalar nuevos ideales y metas. Los unos y los otros, ya conocidos y comprobados en su sustancia, porque han sido enseñados por el mismo Cristo, iluminados por la secular elaboración de la Iglesia, adaptados a las inmediatas circunstancias por los últimos papas, tan solo esperan una cosa: la realización concreta. ¿De qué serviría, se pregunta Pío XII, de qué serviría el investigar las vías de Dios y del Espíritu si en la práctica se eligieran los caminos de la perdición y con docilidad se doblegase la espalda al flagelo de la carne? ¿De qué saber y decir que Dios es Padre y que los hombres son hermanos cuando se temiera toda intervención de Dios en la vida pública o privada? ¿De qué serviría disputar sobre la justicia, sobre la caridad, sobre la paz, si la voluntad ya estuviese resuelta a rehuir, a escapar, la inmolación y el corazón determinado a encerrarse en una soledad glacial? Y si ninguno osase ser el primero en romper las barreras del odio separador para correr a ofrecer un sincero abrazo. Todo esto no haría sino convertir en más culpables a los hijos de la luz, a los cuales les será menos perdonado si han amado más. Y concluye diciendo: no es con esta incoherencia que muchas veces vemos en nuestros propios fieles, en nuestros universitarios, no es con esta incoherencia e inercia como la Iglesia transformó en su comienzo la paz del mundo, como si dijésemos: no actuaron así los mártires. No es con esta incoherencia e inercia como la Iglesia se extendió rápidamente, no actuó así San Agustín, no actuaron así los grandes gobernantes católicos de la Edad Media. No es con esta incoherencia e inercia como la Iglesia perduró bienhechora con el correr de los siglos y conquistó la admiración y la confianza de los pueblos. Por eso, queridos hermanos, que al término de este 6º curso, la Virgen Santísima nos conceda a todos nosotros, sobre todo a todos ustedes, jóvenes universitarios, ser como aquel gran universitario que fue San Francisco Javier, unos auténticos y verdaderos divinos impacientes.